¿La escritura manuscrita está condenada a desaparecer? Es lo que muchos se preguntan con la llegada de la tecnología digital. Cada vez más escribimos a través de nuestra computadora o nuestro teléfono móvil. Porque, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escribió a mano y para qué? ¿Una lista de compras? ¿Una tarjeta de felicitación? ¿O usted es estudiante y toma notas a mano? ¿O prefiere, como muchos en la universidad, tomar sus notas directamente en una computadora? Países como Estados Unidos y Finlandia están renunciando a la escritura cursiva para privilegiar la escritura script y el uso temprano del teclado. Pero estados como Luisiana y Arkansas están dando marcha atrás y vuelven a los métodos tradicionales de escritura. Estudios científicos han demostrado que cuando se escribe a mano, la concentración es mayor y se facilita la memorización. Y muchos están convencidos que la escritura manuscrita no será reemplazada por la digital. Un estudio hecho por la encuestadora IFOP y la compañía Oxford, empresa líder de papelería, revela que los jóvenes entre 12 y 25 años tienen un fuerte apego a la escritura manuscrita a pesar de la irrupción de la escritura digital en sus vidas, y la mayoría de los interrogados, el 91%, opina que la escritura manuscrita es algo muy personal ligado al individuo. Así también, el 72% afirma estar más concentrado cuando se escribe a mano. Entre los expertos que han analizado los resultados de esta encuesta está Alain Bentolila, profesor de lingüística de la Sorbona en París. Para este lingüista no hay oposición entre estas dos escrituras, más bien son usadas en contextos diferentes. La escritura manual o manuscrita es una escritura necesaria, es decir, que no hay que oponer la máquina a la mano. La realidad es que hay circunstancias, situaciones que llaman a la escritura manual y otras que pueden aceptar la escritura numérica, digital. Por ejemplo, si usted escribe a su mejor amigo que viene de perder a su madre. Para mí no es posible de escribir con un texto telefónico. No es posible. Es posible, sí, pero no es algo correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque la escritura digital es fría, es algo desencarnado. Si usted quiere decir la tristeza que es suya, va a escribir con la mano. Pero si escribe a alguien para darle una cita, para ir al cine, va naturalmente escribirle con un texto telefónico. La escritura manuscrita identifica al que escribe. Alain Bentolila. La escritura manual es una escritura que figura el que escribe. Hay una relación muy personal entre la escritura y el que escribe. Por ejemplo, si alguien recibe una carta, antes de abrirla vas a saber quién escribe. Es su escritura, la escritura particular de alguien. No debemos perder esta relación muy personal entre el que escribe y la escritura. Y eso es la primera cosa. No es una cosa de nostalgia, es algo que tiene a ver con la humanidad y la relación respetuosa con alguien. Además de los lingüistas, también las neurociencias se han interesado al proceso de escribir y a la adquisición de conocimientos. Es el caso de Jean-Luc Venet, investigador del CNRS, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, especializado en las neurociencias cognitivas. Él también participó en este estudio IFOP Oxford y nos explica la función que tiene la escritura manuscrita en el proceso del aprendizaje de la lectura en los niños. Eh bien, l'écriture manuscrite, elle est apprise en France, mais dans beaucoup de pays en même temps que la lecture. La escritura manuscrita se enseña en Francia y en muchos otros países al mismo tiempo que se enseña la lectura. Es un proceso por el cual uno forma con la mano y el lápiz una letra y que también aprendemos por la vista. Ese gesto de escritura que practicábamos de pequeños en la escuela crea en nuestro cerebro una memoria sensorial motora.
Lo que investigamos actualmente es determinar cuál es precisamente el rol de esa memoria sensorial motriz. Quel est le rôle de cette mémoire sensorimotrice? En el estudio llevado a cabo, 47% de los jóvenes interrogados piensa que se memoriza mejor cuando se escribe a mano, una intuición que ha sido verificada por la ciencia. Jean-Luc Vellet. Nous avons montré maintenant depuis quelques années. Nosotros demostramos hace unos años, y lo hicieron también colegas en Estados Unidos y en otros países, que esta memoria del gesto de escritura es útil cuando estamos en una situación de lectura, cuando miramos las letras del alfabeto. Hay una especie de reactivación automática en nuestro cerebro. Hay zonas que se activan cuando escribimos. Es una forma de escritura espontánea relacionada con la lectura. Lo que está en juego actualmente es saber qué sucede si cambiamos nuestra práctica de la escritura, es decir, si pasamos de una escritura manuscrita a una escritura en un teclado. Como usted sabe, los movimientos, los gestos que hacemos en un teclado no tienen nada que ver con los gestos que hacemos al escribir a mano. Es probable que esa memoria del gesto de la escritura manual no vaya a darse del mismo modo que si el día de mañana, por ejemplo, los niños aprenden a escribir directamente en el teclado, sin pasar por la escritura a mano. Nuestra hipótesis es que esos niños tendrán más dificultades para reconocer, para identificar visualmente las letras del alfabeto y por ende van a tener mayores dificultades para aprender a leer. Et par conséquent à lire d'une manière générale. Una hipótesis que hasta ahora no ha podido ser verificada. C'est une hypothèse qui n'a pas été vraiment vérifiée jusqu'à présent. Esa hipótesis no ha sido verificada porque hasta ahora todos los estudios que se han hecho han sido muy limitados en el tiempo. Esto por razones prácticas, ya que no podemos evitar que los niños aprendan a escribir manualmente durante mucho tiempo. Los estudios que se han podido llevar a cabo abarcan máximo 1 o 2 meses, pero en 2 meses los niños no aprenden realmente a leer. Aprenden, si acaso, a reconocer las letras, pero nunca se ha podido llegar hasta el verdadero proceso de lectura, es decir, al reconocimiento de palabras, a darle un sentido a las palabras, tener una noción de ortografía. Por eso es necesario hacer investigaciones para verificar dicha hipótesis, pero con una duración más larga. Se debería poder verificar a través de varios años el caso de niños que no aprenden a escribir con la mano, sino con el teclado. Verificar la hipótesis de que estos niños tendrán menos facilidades para leer y probablemente también para escribir. Ils auront moins de facilité à lire et probablement aussi à écrire. En realidad es el gesto de la mano al tratar de imitar una letra que tiene una importante función cognitiva. Jean-Luc Vellet. C'est le mouvement, l'acte d'écriture. Es el movimiento, el acto de la escritura. Porque cuando escribimos, ¿qué es lo que aprendemos finalmente? Aprendemos a formar letras con un movimiento que produce un trazo y ese trazo debe ser lo más cercano posible al modelo visual de la letra. Es decir, creamos en nuestro cerebro una correspondencia entre la forma visual de la letra, esa que vemos representada, y el movimiento que hacemos para reproducirla. Par cette mémoire graphique, cette mémoire du geste d'écriture. Durante miles de años, el hombre ha escrito a la mano. La irrupción de la escritura en teclado está provocando un verdadero sismo en la historia de la humanidad. El especialista en neurociencias, Jean-Luc Vellet. Es un momento histórico. Es cierto que la escritura existe desde hace 6.000 años, pero no hay que olvidar que ha cambiado a veces la forma de escribir. Desde los primeros trazos de escritura que conocemos hace 4.000 años antes de Jesucristo y la escritura que practicamos hoy en día, se han registrado algunos cambios. Incluso en la escritura manuscrita más moderna se han producido cambios. Por ejemplo, en los 60s el bolígrafo reemplazó la pluma fuente. Esto sin hablar de la escritura con pluma de ave, que se usó hasta el siglo XIX. Con la llegada del bolígrafo o pluma Bic hay un cambio en la manera de escribir.
Pero lo que está pasando hoy en día con la escritura dactilográfica, es decir, la escritura en teclado, es un cambio mucho más radical. Es desde ese punto de vista que podemos decir que estamos viviendo un momento histórico. Pero lo que es inquietante es que no sabemos exactamente cuáles van a ser los cambios cognitivos que va a engendrar ese cambio. Tenemos sospechas, pero no tenemos las pruebas. Nosotros, en tanto investigadores, tenemos que estudiar dichos cambios antes de que el cambio sea demasiado radical e irreversible. De hecho, ya hay países que están apostando por la escritura dactilográfica. Jean-Luc Velle. En Estados Unidos se ha abierto claramente una vía en esa dirección. Allá se han propuesto en los programas federales enseñar desde el primer año de primaria la manipulación del teclado y ya no aparece de manera explícita la enseñanza de la escritura manuscrita en dichos programas. Es decir, se deja a los maestros la libertad de enseñar o no la escritura manuscrita. Para Jean-Luc Velle, es indispensable hacer más estudios en este campo para tomar las decisiones adecuadas a nivel educativo. Pero todo indica que la escritura manuscrita, a pesar de todo, seguirá estando presente en nuestras vidas.